Todavía nos encontramos en el capítulo 1 de Números, amigo oyente, y en nuestro programa anterior estábamos hablando de lo importante que es para usted y para mí que sepamos y estemos seguros de ser hijos de Dios. Hay muchos cristianos que profesan ser cristianos, pero no pueden decir, soy hijo de Dios por la fe en Cristo. Cada uno tiene que saber, tiene que estar seguro de que es hijo de Dios, que pertenece a la familia de Dios. Tememos que hoy en día haya mucha amnesia espiritual. Es pues de vital importancia que un cristiano sepa y recuerde siempre que es hijo de Dios. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículos 12 y 13 nos dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pablo, por su parte, podía decir, yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Bueno, continuando ahora con este capítulo 1 de Números, necesitaríamos una calculadora para ir sumando todas las cifras que aparecen en este capítulo. No vamos, pues, a leer todos esos números de las 12 tribus de Israel, ni los números de los que estaban en cada tribu. Así es que vamos a leer entonces el versículo 21 y luego pasaremos al versículo 23. Dice así, los contados de la tribu de Rubén fueron 46,500. Luego el versículo 23, los contados de la tribu de Simeón fueron 59,300. Y así sigue hasta el versículo 46, donde dice, fueron todos contados 603,550. Y le doy mi palabra, amigo oyente, que este es el total exacto. Ahora, si usted no desea aceptar mi palabra, pues tendrá que usar una sumadora para comprobarlo. Pero notemos que los levitas no eran contados. Leemos en los versículos 47 al 49 de este capítulo 1 de Números, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de entre ellos entre los hijos de Israel. La razón por la cual no eran contados, amigo oyente, para la guerra, era porque estaban completamente ocupados en el manejo del tabernáculo. Lo levantaban, es decir, lo armaban de noche cuando entraban en el campo y lo desarmaban cuando estaban listos para marchar a la mañana siguiente. Escuche usted lo que dicen los versículos 51 al 54. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron. Los hijos de Israel, amigo oyente, tenían que saber quiénes eran. Era también importante que cada uno de ellos supiera dónde pertenecía. Lo mismo ocurre en cuanto a nosotros. Necesitamos saber nuestro linaje, el hecho de que pertenecemos a la familia de Dios, somos sus hijos, y tenemos que saber dónde pertenecemos. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 1 de este libro de Números. Llegamos ahora al capítulo 2. Este capítulo nos presenta las normas y el orden de posición de las 12 tribus en su marcha a través del desierto. En el capítulo 1 nos enteramos del censo. Cada israelita tenía que saber quién era, tenía que saber dónde pertenecía. No podían salir a la guerra a menos que cada miembro de cada tribu supiese su posición. Durante todos los años en el desierto, la disposición del campamento y el orden a seguir en su marcha eran ordenados según la dirección de Dios. Al comienzo de este segundo capítulo de Números, dice que levantaron banderas en el campamento. Estas eran las banderas bajo las cuales debían acampar los hijos de Israel. Y quizá usted se ha preguntado,
qué era lo que decían o qué tipo de diseños aparecía en estas banderas. Permítanos entonces citar dos grandes eruditos del Antiguo Testamento, los doctores Thiel y Delitzsch. Ellos escribieron lo siguiente en su comentario del Pentateuco. Escuche usted. Ni la ley mosaica, ni el Antiguo Testamento generalmente nos dan indicio alguno en cuanto a la forma o el carácter de la bandera. Según la tradición rabínica, la bandera de Judá llevaba la figura de un león. La de Rubén, la imagen de un hombre o la cabeza de un hombre. La de Efraín, la figura de un buey. Y la de Dan, la figura del águila. De modo que las cuatro criaturas vivas, unidas en forma de querubines, descritas por Ezequiel, estaban representadas en estas cuatro banderas. Hasta aquí el comentario de estos eruditos, Thiel y Delitzsch. Existe pues el peligro de tratar de atribuirle demasiado a este hecho, y en efecto hay quienes aún creen que la disposición del campamento es una representación de cómo las estrellas están colocadas en el cielo, o sea, los signos del zodíaco. A quienes tratan de encontrar el Evangelio escrito en las estrellas, o tratan de hallar su futuro escrito en las estrellas. Por eso mismo, no debemos ir más allá de lo que registra la Biblia. Shakespeare dijo en su obra Marco Antonio y Cleopatra, no es a nuestras estrellas, sino a nosotros mismos que nos encontramos subordinados. En otras palabras, nuestro problema radica en nosotros mismos, no por allá en las estrellas. No encontraremos el Evangelio en las estrellas. El Evangelio, amigo oyente, se halla en la palabra de Dios. Las estrellas revelan el eterno poder de Dios y su deidad, como lo revela toda la creación. Pero no se hallará el Evangelio en las estrellas ni en la creación. Por tanto, no queremos hablar más en cuanto a estas banderas. La tradición nos dice lo que estaba en ellas, y la tradición puede que esté en lo correcto en cuanto a esto. Pasemos, pues, a la disposición del campamento. Leamos los versículos 1 al 9 de este capítulo 2 de Números. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán, cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 74,600. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 54,400. Y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 57,400. Todos los contados en el acampamento de Judá, 186,400, por sus ejércitos, marcharán delante. Fíjese usted, amigo oyente, que todos acampan alrededor del tabernáculo. El tabernáculo era levantado dentro del campamento y luego los hijos de Israel acampaban alrededor de él. Levantaban las banderas para señalar su lugar en el campamento. A la tribu de Judá le tocó acampar al este, y las tribus de Isaacar, como lo vemos en el versículo 5, y de Zabulón en el versículo 7, acampaban con la de Judá bajo la misma bandera. Creemos que el emblema en aquella bandera era un león. Cuando veían pues la bandera con el león, estas tres tribus sabían dónde pertenecían. Siguiendo adelante ahora, leamos los versículos 10 al 16. La bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 46,500. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 59,300. Y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 45,650. Todos los contados en el campamento de Rubén, 151,450, por sus ejércitos, marcharán los segundos. La tribu de Rubén quedó al sur del tabernáculo, y las tribus de Simeón en el versículo 12 y la de Gad en el versículo 14 acampaban con Rubén. Su bandera tenía la cara de un hombre, y así podían reconocer dónde pertenecían. Veamos ahora el versículo 17.
Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos, en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. Encontramos aquí la posición del tabernáculo y dónde acampaban los levitas. Sigamos leyendo los versículos 18 al 24. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 40,500. Junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 32,200. Y la tribu de Benjamín, y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Y su cuerpo de ejército, con sus contados, 35,400. Todos los contados en el campamento de Efraín, 108,100, por sus ejércitos, irán los terceros. Las tribus de Manasés y Benjamín acampaban con la tribu de Efraín. El emblema en su bandera era un buey. Y por último tenemos la sección del norte descrita en los versículos 25 al 31. Escuche usted. La bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Ayeser, hijo de Amisadai. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 62,700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 41,500. Y la tribu de Neftalí, y el jefe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Su cuerpo de ejército, con sus contados, 53,400. Todos los contados en el campamento de Dan, 157,600, irán los últimos tras sus banderas. Las tribus de Aser y de Neftalí acampaban con la tribu de Dan, y el emblema de su bandera era un águila. Vemos pues que los hijos de Israel acampaban de una manera ordenada. Cada familia en cada tribu sabía dónde le correspondía, dónde pertenecía en aquella tribu. Veamos ahora los versículos 32 al 34. Estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres. Todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603,550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Hemos aprendido ahora que a los hijos de Israel les era necesario saber su genealogía. Debían saber quiénes eran y dónde pertenecían. Tenían que saber su linaje para poder saber el lugar que les correspondía en el campamento. No podían salir a la guerra a menos que estuvieran seguros de sus puestos. De la misma manera, amigo oyente, para nosotros hoy en día, la lucha cristiana no se hace en la esfera de las dudas y los temores, sino a la luz clara de una salvación segura. Nuestros enemigos hoy en día son el mundo, la carne y el diablo. Amigo oyente, estos enemigos le vencerán si usted no está seguro de su salvación. Cada persona en la iglesia del Señor Jesucristo tiene un lugar asignado por Dios. Todo servicio que se presta dentro de la iglesia o cuerpo de Jesús debe ser dirigido por el Espíritu Santo. Se nos dice que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo. Cuando usted, amigo oyente, fue puesto en el cuerpo de Cristo, fue puesto como miembro. El apóstol Pablo, escribiendo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 14, dice: Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Cuando usted, amigo oyente, se incorpora en ese cuerpo, es puesto allí para servir. Cada creyente tiene un don. Usted, hermano que nos escucha, tiene un don. Y es el ejercicio de ese don lo que constituye el servicio cristiano. Piense cuántos dones debe haber en la iglesia. Hay muchos miembros en el cuerpo y el Espíritu Santo los dirige a todos. Hay muchos miembros del cuerpo humano y cada uno tiene su función específica. Hay más de 20 huesos en un solo pie. De igual manera, en el cuerpo de Cristo hay muchos dones,
y cada uno de nosotros debe ejercer el don que se le ha dado. Creemos que Dios recompensa a los suyos según el ejercicio de ese don. A usted y a mí, amigo oyente, nos corresponde averiguar cuál es nuestro don. Sí, creemos que debemos orar pidiendo los dones mejores. Según la enseñanza bíblica, el don de hablar en lenguas no es un don para todos los miembros del cuerpo de Cristo, ni figura entre los que debemos pedir como los mejores. Después de todo, el cuerpo total no es todo lengua, sino que tiene muchos miembros, cada uno con su don específico. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, nos dice a este respecto que después de escuchar cómo enseñaba la Biblia el doctor Ironside, le pidió a Dios que le dejara enseñar así como ese hombre enseñaba. Pero después de un tiempo, descubrió que no podía enseñar como él. Pero Dios le ha permitido tener un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios que procuraba tener y que le pidió. Y amigo oyente, creemos que debemos procurar seriamente los mejores dones, pero todo está bajo el control soberano del Espíritu Santo. Amigo oyente, usted debe hallar su puesto o su lugar en el campamento. ¿Está usted usurpando el puesto de otro? ¿El puesto que no es suyo? ¿Ocupa usted acaso un puesto en la iglesia que en realidad no puede desempeñar y que realmente le pertenece a otra persona? Debemos animar a todos los hermanos de nuestras iglesias a que encuentren su puesto. Eso debe animar al hermano más humilde en la iglesia. Usted, amigo oyente, tiene un don y Dios quiere que lo ejerza. Dios quiere que lo use. No trate de hacer el trabajo de otro. Haga lo que Dios le ha llamado a hacer a usted. ¿Recuerda usted a Dorcas? Ella hacía vestidos. Ese era su don. Usted recordará que cuando ella murió, trajeron a Simón Pedro y las viudas que allí estaban tenían puesta la ropa que Dorcas había hecho. Ahora, ¿por qué tenían puesta esa ropa? Porque Dorcas la había hecho para las viudas. Simón Pedro dijo, mejor es que levantemos a esta mujer de los muertos. La iglesia la necesita, y así Dios la levantó de los muertos. Amigo oyente, el don suyo puede ser el de coser, o el de pintar, o cualquier otro. Pero si usted es un hijo de Dios, debe usar su don hoy mismo, para el bien del cuerpo de los creyentes. Continuando nuestro estudio en el libro de Números, llegamos hoy al capítulo 3. Este capítulo 3 nos presenta el censo, la posición y el servicio de los levitas en la marcha a través del desierto. Podemos ver que Dios está preparando a los hijos de Israel para su marcha a través del desierto. En primer lugar, tiene que haber orden en el campamento. Hemos visto que se ha tomado un censo para poder escoger a los hombres de guerra. Cada uno de ellos tenía que saber quién era y poder decir que era hijo de Abraham. Luego pusieron las banderas en el campamento para que pudieran saber dónde les correspondía estar. Ahora veremos lo que les correspondía hacer durante esta marcha. Primero, el capítulo 3 nos dará una mirada a la tribu de Leví y el papel que deben desempeñar. Esta es la tribu que estaba encargada del cuidado del tabernáculo. También tenía su censo y un puesto muy definido en el campamento. Leamos pues los primeros 4 versículos de este capítulo 3 de Números. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová, cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Primero tenemos la familia de Aarón y de su hermano Moisés. Lo que tenemos aquí confirma el relato que fue dado allá en el libro de Levítico. Nadab y Abiú fueron muertos porque habían asumido y ejercido sin permiso alguno el oficio del sumo sacerdote, lo cual nunca debieron de haber hecho, y les costó la vida. Notamos ahora que la tribu de Leví es dada a Aarón. Leemos en los versículos 5 al 8. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan, y desempeñen el encargo de él, y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión,
para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión, y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministran en el servicio del tabernáculo. La tribu de Leví le fue dada al sacerdote Aarón para que le ayudara a desempeñar su ministerio, el sacerdocio. Usted y yo somos creyentes, amigo oyente, y estamos en la iglesia que es un sacerdocio de creyentes. Hemos sido entregados a nuestro gran sumo sacerdote. Escuche el Señor Jesús en su oración sacerdotal que aparece en el Evangelio según San Juan capítulo 17, versículos 6 al 9. Dice el Señor: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Note usted, amigo oyente, que según esta oración, la iglesia, los creyentes, han sido dados al Señor Jesús. Hemos sido entregados como una ofrenda de amor del Padre al Hijo. Algunos de nosotros podemos pensar que no recibió mucho, pero debemos recordar que lo importante no es lo que somos, sino lo que Él hará con nosotros. Ahora, esta entrega de los levitas a Aarón se menciona de nuevo, como lo veremos ahora al leer los versículos 9 y 10 de este capítulo 3 de Números. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Prosiguiendo ahora nuestra lectura en los versículos 11 al 13, encontramos el porqué de este arreglo especial. Los versículos 11 al 13 dicen: Habló además Jehová a Moisés diciendo: He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas. Porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán. Yo, Jehová. Así fue como Dios lo dijo en aquel entonces, y creo que hoy en día todavía le está pidiendo a cada familia que le dé no solamente sus posesiones, sino también un miembro de su familia. Amigo oyente, ¿ha dedicado usted al Señor a los suyos? ¿Los ha entregado a Él? Es cosa maravillosa dedicarle toda su familia al Señor. En Inglaterra invirtieron el orden en que Dios había dado este reglamento. Se esperaba que el primogénito entrara en el gobierno, el segundo hijo entraba en la marina de guerra, el tercero en el ejército, y si había un cuarto hijo, éste era dado a la iglesia. Así era como se hacía, según las costumbres antiguas de Inglaterra. Pero la realidad es que el primogénito pertenece al Señor. Ahora, eso no quiere decir que tiene que entrar en el ministerio, sino que debe ser redimido para mostrar que pertenece a Dios. En Israel, en lugar de tomar el primogénito de cada tribu, Dios los contó y tomó a toda la tribu de Leví para sí mismo. Hemos visto que al establecer el orden del campamento, esto se hacía por familias, y eso ocurre también con la tribu de Leví. Y aquí tenemos entonces las tres familias de Leví. Leví tuvo tres hijos, Gersón, Coat y Merari. Leamos los versículos 14 hasta el 20 de este capítulo 3 de Números. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, diciendo: Cuenta los hijos de Leví según las casas de sus padres, por sus familias. Contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos: Limni y Simei. Los hijos de Coat por sus familias son Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari por sus familias, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví según las casas de sus padres. Como lo dijimos, había tres familias en la tribu de Leví. Eran las familias de Gersón, de Coat y de Merari. Ahora, la palabra Gersón significa forastero o exiliado. Y eso sí que habla de una marcha a través del desierto, ¿verdad? La palabra Merari significa amargura, y esto también habla de una larga marcha por el desierto. Y vemos ahora que la familia de Gersón es contada. Leamos los versículos 21 al 26.
De Gersón era la familia de Libni y la de Simei. Estas son las familias de Gersón. Los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron 7,500. Las familias de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente, y el jefe del linaje de los gersonitas, Eliasaph, hijo de Lael. A cargo de los hijos de Gersón, en el tabernáculo de reunión, estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio, que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo sus cuerdas, para todo su servicio. Notamos pues a la familia de Gersón que se le ordena acampar a espaldas del tabernáculo, es decir, al occidente. Su deber era el de cuidar las cortinas, las cubiertas y las cuerdas del tabernáculo. Luego tenemos que la familia de Coat es contada. Continuemos con los versículos 27 al 32. De Coat era la familia de los Amramitas, la familia de los Isaritas, la familia de los Hebronitas y la familia de los Uzielitas. Estas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba era 8,600 que tenían la guarda del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo, al sur. Y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran, y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. La familia de Coat debía pues acampar al lado del tabernáculo, es decir, al sur. Y su deber era tener a su cargo los muebles del tabernáculo. Y por último, la familia de Merari es contada. Leamos los versículos 33 al 37. De Merari era la familia de los Maalitas y la familia de los Musitas. Estas son las familias de Merari. Los contados de ellos, conforme al número de todos los varones de un mes arriba, fueron 6,200. Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abiail, acamparán al lado del tabernáculo, al norte. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres, con todo su servicio. Y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. La familia de Merari debía pues acampar al lado del tabernáculo, al norte, y su deber era encargarse de las tablas, las barras, las columnas, las basas y los enseres del tabernáculo. Veamos ahora el versículo 38. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guardia del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. Tenemos pues con todo esto un cuadro mental vívido del orden en que debían acampar los israelitas durante su marcha por el desierto. El tabernáculo formaba un rectángulo en el centro del campamento. Otro rectángulo se formaba alrededor del tabernáculo por los campamentos de los levitas. Y aún otro rectángulo más grande se formaba alrededor de aquel por los campamentos de las 12 tribus. El tabernáculo siempre se ponía con la puerta hacia el oriente. Aarón y Moisés con sus familias acampaban delante de la puerta del tabernáculo al lado oriental del tabernáculo. Merari quedaba al norte, Gersón al occidente y Coat al sur. Estas familias de la tribu de Leví formaban el rectángulo fuera del tabernáculo. Luego, fuera de este rectángulo estaban los campamentos de Judá, Isaacar y Zabulón al oriente, de Dan, Aser y Neftalí al norte, de Efraín, Manasés y Benjamín al occidente, y de Rubén, Simeón y Gad al sur. Ahora el versículo 39 nos da el número total de los levitas. Leamos este versículo 39 de Números, capítulo 3. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba, fueron 22,000. En los versículos 40 y 41 encontramos el censo de los primogénitos de todo Israel. Leamos los versículos 40 y 41 de este capítulo 3 de Números. Y Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí, en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel.
y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, Jehová. Así pues, Moisés contó a todos los primogénitos entre los israelitas, y vamos a ver lo que descubrió. Versículos 42 y 43. Contó Moisés, como Jehová le mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22,273. Había pues 22,273 varones de un mes arriba que eran primogénitos. Ahora, esto significaba que había 273 primogénitos más que los levitas. Veamos entonces lo que sucedió. Leamos los versículos 44 al 48 de este capítulo 3 de Números. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, Toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel, que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza, conforme al siclo del santuario los tomarás. El siclo tiene 20 geras, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Este número adicional de varones tenía que ser redimido con 5 siclos por cabeza, y el dinero debía darse a Aarón y a sus hijos. Vemos entonces cuánto recogió Moisés en los versículos 49 al 51. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,365 siclos, conforme al siclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Moisés pues cobró 1,365 siclos en rescate por los 273 primogénitos de los hijos de Israel que excedieron a los levitas. Y Moisés entregó todo el dinero a Aarón y a sus hijos, que eran los sacerdotes. Dios demandó este rescate, amigo oyente, porque Él demandaba todo primogénito, como vimos allá en el versículo 13. Mío, dice Él, es todo primogénito. Y como dijimos antes, hoy en día todavía Dios está pidiendo a cada familia que le entregue no solamente sus posesiones, sino también un miembro de su familia. Y preguntamos una vez más, amigo oyente, ¿ha dedicado usted los suyos al Señor? ¿Los ha entregado a Él? Si no lo ha hecho todavía, sería bueno que piense seriamente en esto. Es cosa maravillosa dedicar a Dios toda su familia. Y así pues concluimos nuestro estudio del capítulo 3 de Números. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos nuestro estudio del capítulo 4 y consideraremos principalmente el servicio de los levitas en el tabernáculo. Las 3 familias de la tribu de Leví tenían que desempeñar ciertos deberes en el tabernáculo. Este capítulo 4 nos informará quiénes eran los que debían servir, el orden de su servicio y cuántos había en la tribu que podían servir. Esto es pues lo que estudiaremos en el capítulo 4 de Números. Le invitamos pues a acompañarnos durante nuestro recorrido por ese capítulo.